¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Conversando. Vamos hoy a conversar, ¿no? Como dice el tema, acerca de la ciencia, porque es un tema que en la actualidad tiene mucha vigencia, es más, tiene mucha especulación a pesar de ser ciencia, ¿no? Y para eso he querido invitar al doctor Luis Giancarlo Torres Gamarra, ¿no? Para poder un poco dilucidar algunas cuestiones o en todo caso deconstruirlas, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la conversación si en realidad dilucidamos o deconstruimos cuestiones fundamentales acerca de un tema tan importante como la ciencia. De hecho, vamos a tener unas secuencias muy aparte de ella, pero hay que darle una visión, una perspectiva muy de entendimiento para que las personas que nos ven puedan sacar conclusiones al final y sobre todo comprender de qué va esto de la ciencia, ¿no? Porque mucha gente lo trata ahí. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos dado minutos de tu tiempo aquí para poder conversar aquí en Conversando, ¿no? ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Quiero aprovechar también para poder felicitarte de tener un segmento, de verdad, el nombre es muy interesante, Conversando. Y bueno, aquí para poder responder las preguntas que se te puedan ocurrir, para hacer una conversación fluida como la que solemos tener fuera de cámaras normalmente. Claro, quiero partir de una noción que yo siempre he tenido y que siempre le converso a los estudiantes, ¿no? De educación superior, de educación básica, ¿no? Uno cuando pasa por la universidad tiene la noción, la idea de que ahí se hace ciencia, ¿no? De que ahí se hace ciencia y muchas veces incluso sin saber la ciencia que están estudiando. O sea, la persona que pasa por la universidad dice, no, ahí están las personas más intelectuales, más reconocidas, son las que construyen el conocimiento dentro de ese punto. Entonces, yo tenía una cuestión con esto, la definición de la ciencia, ¿no? La ciencia, desde mi perspectiva, tiene dos criterios: como sistema conceptual y como sistema social. Como sistema conceptual es lo que en el colegio nos han dicho, ¿no? El conjunto de conocimientos coherentemente organizados, etcétera, ¿no? Y el sistema social, como que se obvia, quiero pensar que se obvia, es el conjunto de personas especialistas en un ámbito específico de la realidad. Entonces, yo no sé cómo nos orientamos en eso dentro de la ciencia. Bien, a ver, yo le doy este enfoque, ¿no? Sí, en general nada más. Sabes que hay algo llamado epistemología. Por supuesto. Digamos que es la parte dura de la filosofía que se encarga de estudiar a la ciencia como objeto de estudio, ¿no? Lo tiene como objeto de estudio. Y luego vamos a encontrar lo que hace la ciencia en la sociedad y cómo las personas aprenden la ciencia, claro, y cómo pueden valorarla, qué actitudes pueden tener hacia la ciencia, cuánto pueden saber acerca de la ciencia, qué hábitos respecto de la ciencia pueden tener. Entonces, hay una epistemología y hay otro grupo que se conoce como Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, CTSA, ¿no? Entonces, la epistemología es la parte de la filosofía, eso está bien claro, que estudia la ciencia, que no lo vamos a tocar hoy, más bien vamos a ver el qué hacer de la ciencia en la sociedad y cómo la sociedad reacciona a la ciencia. Esto normalmente es conocido como cultura científica, ¿de acuerdo? Okay, claro. Entonces, precisamente uno de mis trabajos, el que presenté para poder tener la maestría, consistía en poder estudiar el nivel de cultura científica, ¿no? Del ciudadano, pero en este caso, como obviamente metodológicamente es un poco difícil, complicado, tiene un costo, realicé un estudio de cultura científica en estudiantes de la Facultad de Educación, que como sabes está dividida en escuelas académicas profesionales. Entonces lo que hice fue aplicar un cuestionario al que denominé cuestionario de cultura científica. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque es muy importante todos los componentes que hay en este cuestionario. Este cuestionario, por ejemplo, sale de la comunidad científica, no te estoy hablando ahorita, la comunidad científica es ese grupo de personas llamados científicos per se, ¿de acuerdo? Que publican, que producen, que tienen patentes, que tienen artículos científicos en revistas de impacto, ¿no? Y que son reconocidos como tales por Concitec. Eso quiere decir que tienen un registro que es RENACYT. A todo eso se le puede llamar la comunidad científica. Ya, entonces cuando hablamos de las personas que trabajan en una universidad, podría decirse que son una comunidad científica en tanto
aportan una investigación. Con base al cumplimiento de los requisitos de Concitec, pues sí, ¿no? Se supone que científico es el que tiene por lo menos un registro RENACIT. Es un científico profesional, independientemente del nivel en el que se encuentre. Hay algunos que publican una vez, 2 veces al año y otros que tienen muchísimas más publicaciones. Ya, entonces, ¿qué es una publicación, por ejemplo? ¿Cómo hacemos una publicación? O danos un ejemplo de una publicación, ¿no? Así que se haya hecho, por ejemplo, acerca de un tema específico aquí. Hablabas de tu investigación. Ajá. Entonces, tú medías la cultura científica, o sea, ¿qué nivel de cultura científica tienen los estudiantes? Ajá. Entonces, en ese punto, ¿cómo sale la cultura científica de la muestra que tú tienes? ¿Conocemos o no conocemos de ciencia? Quería diferenciar por eso lo que es la comunidad científica per se, que es todo lo que he mencionado, de lo que es la cultura científica. La cultura científica se entiende por todo aquel impacto que la ciencia produce en la sociedad y cómo la sociedad toma a la ciencia. Por ejemplo, si preguntáramos si la gente es optimista sobre lo que la ciencia le ofrece a la sociedad en un futuro, ¿cómo lo ven? ¿De manera optimista o de forma pesimista? Por ejemplo, hay algunos que podrían pensar el producto de la ciencia es la tecnología y el producto de la tecnología, por ejemplo, es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Hay algunos que de repente puedan pensar que la inteligencia artificial va a perjudicar más nuestro futuro que ayudarlo. Entonces hay gente que tendrá una actitud un poco más conservadora respecto del futuro y verá a la ciencia y sus productos, en este caso a la tecnología, como una amenaza, ¿no? Incluso lo vemos en películas de ciencia ficción, Terminator, por ejemplo, u otras más, muchísimas más, ¿no? Pero también hay gente que tiene de repente un futuro optimista respecto de lo que la ciencia médica podría hacer para curar enfermedades utilizando la información del genoma humano. Entonces, esa actitud la tiene cada uno. Algunos son más optimistas y otros son más pesimistas. Ahora, cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de conocimientos científicos también. Hay algunos que se ilustran más, que tienen un enfoque de la realidad un poco más científico, ¿no? Que pueden ver su realidad como desde un punto de vista, valga la redundancia, termodinámico, físico, de fuerzas, de gravedad, de que eres un punto dentro de un planeta, que es un punto dentro de una galaxia, que es algo insignificante dentro del universo conocido. Pero hay gente que, digamos, puede considerar a la ciencia de forma utilitaria. ¿Te das cuenta? O sea, necesito aprender esto porque necesito ser ingeniero. Entonces debo saber física, entonces debo saber química. Entonces esto, ahora, la valoración y la actitud de cómo la gente, por ejemplo, sabiendo algo de ciencia, lo aplica en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el estigma de la ciencia es el método científico. Y aterrizando a lo que llamabas definición de ciencia, podríamos hablar de que pues ciencia es la aplicación del método científico. Ya, y en esa perspectiva, para no dejar pasar el tema entonces, justamente en eso, y en Huancayo, aquí en nuestra localidad, ¿qué valoración o qué actitud tiene tú que has trabajado mucho en investigaciones? ¿Qué actitud le tiene el huancaíno a la ciencia? Yo lo que te acabo de decir al inicio es lo que yo percibo. La persona del común, la señora que está vendiendo frente a la universidad, dice, wow, ¿no? El que entra con terno ahí, ese tipo es un genio, porque se supone que él sale para resolver problemas sociales, que no lo piensan ellos, ¿no? Entonces, justo aterrizando en ese tema de la cultura científica, ¿cómo así en Huancayo se tiene una perspectiva acerca de la ciencia? ¿O simplemente es lo que decías, que como ven el producto tecnológico, de la ciencia no me importa nada? Porque basta que yo vea el producto, veo el celular, ¿no? Y el celular, ¿quién lo produce? Lo produce un tecnólogo, ¿no? Y esto es producto de la ciencia. No me interesa quién lo produce, la teoría no me importa, pero si me sirve para solucionar un problema o me sirve simplemente para el uso cotidiano, entonces es suficiente, ¿no? ¿Cuál es la actitud del huancaíno? ¿Tú que has podido hacer ciertos trabajos? Para llegar a cierto punto de objetividad, mira, los países, así, para responder la pregunta que haces, por ejemplo, España. No, el Fondo Español de Ciencia y Tecnología, el FECIT, no, por ponerlo como referencia, hizo una encuesta a toda la población, bueno, a una muestra obviamente, ¿no? Para saber qué tanto estaba enculturada científicamente su población. Entonces habían preguntas como, por ejemplo, ¿no? Sobre la rotación del Sol, sobre el agua, sobre la formación de arcoíris, o sea, que son preguntas que uno podría asumir que cualquier ciudadano debería saberlas. ¿Recuerdas algo llamado cultura general? Por supuesto. ¿No? Que antes era, creo que en las academias se tenía que llevar, y había algo llamado un texto, un folleto llamado cultura general. ¿Ya? O sea, ¿qué significaba eso? Que un individuo debería conocer un poco de todo. Y quizás eso antes era un poquito más manejable, pero ahora
con la diversidad del conocimiento. Con lo amplio que es, ya, ¿no? ahora voy. Dentro de lo que es cultura general, podrías tú saber de arte, ¿ok? Podrías saber, por ejemplo, de ciencias. Entonces, hay diferentes aspectos de la vida humana y la cultura general vendría a ser ese todo. Entonces, la ciencia viene a ser parte de esa cultura general, pero ¿qué tanto sabe de ciencia la gente? A eso quiero llegar. ¿Cómo podríamos saberlo? La forma más directa de hacerlo es aplicando una encuesta, ¿no es cierto? Para saber, con base a una serie de preguntas o ítems, si una población sabe más que otra. Por ejemplo, si se aplica el mismo cuestionario. Entonces, cuando me preguntas acerca de Huancayo, ¿qué tanto puede saber la gente de ciencia y todo? Tu trabajo es una referencia. Claro, el mío es una referencia, pero en un mundo que está aislado de la sociedad de alguna forma. Pero que se supone que están en ese nivel. Se supone que es parte de la comunidad científica. Y bueno, el resultado al que llegué fue que la cultura científica en los estudiantes que he mencionado es relativamente baja, ¿no? Es baja. Pero baja en general, en el promedio, porque son 7 las escuelas profesionales. ¿Ya? Ahora, dentro de esas hay algunas que tienen más inclinación que la ciencia y era de esperarse. Por ejemplo, en la Escuela Académica Profesional de Ciencias Naturales, ¿no? Era de esperarse que haya un poquito más de correlación con el conocimiento científico, con lo que es el mundo de la ciencia, con la enculturación científica. Y eso es lo que se obtuvo. Pero en carreras que se dan más a letras, ¿no? Y por ejemplo educación física, en sociales y en literatura se encontró que era, digamos, menor. Pero ocurrió algo interesante, por ejemplo en matemática, porque ahí se vio que no era tan alto como el de ciencias naturales, porque tenía un enfoque más práctico. O sea, aprender de la matemática y ahora, la física, lo que me sirve para poder dar clases, por ejemplo. Ya, pero ahora una cosa bien interesante, ¿no? Con todo y eso, pensando en que las encuestas también las resuelven por resolver muchas veces. Claro. Porque el éxito de algunas ciencias, o que se dicen ciencias, es que está en el hecho de aplicar el instrumento. Y entonces en ese punto se ha instrumentalizado mucho la investigación, y tú lo dijiste hace un rato, el método, que es justamente el intríngulis de la ciencia, ¿no? Entonces en ese punto. Entonces, si ese resultado se tiene ahí, si converso con la gente de a pie, con un individuo con el que yo me encuentro y converso, ¿no? Por ejemplo, se apasiona por el fútbol, ¿no? El fútbol es lo máximo, se saben del fútbol hasta la liga de su barrio, ¿no? Pero si tú le preguntas acerca de ciencia, no saben ni de método. Eso es terrible, ¿no? Se lucen hablando del fútbol, ¿no? Te saben jugadores, te saben estrategias, hasta son críticos del fútbol. Pero cuando le vas a preguntar sobre el método científico y cómo elaborar un problema científico, se pierden. Entonces, si tú me dices que el conocimiento, la cultura científica, tiene que ver con esos parámetros, diríamos que el promedio no solamente del estudio que acabas de mencionar en España, sino en Huancayo, 0, mínimo, o estamos aprendiendo. O sea, mira, estamos hablando al margen de aplicar un instrumento, elaborarlo y luego aplicarlo para saber, ¿no? Porque si yo aplico la encuesta, resulta que la mayoría me puede decir, o en todo caso, rellenarlo rápido y lo que sé y punto, como lo que pasa normalmente cuando le preguntas sobre personajes de la historia, ¿no? No conocen personajes de la historia, no saben de la vida de tal héroe ni nada de eso, pero sí saben de la vida de un futbolista, ¿no? Y ojo, solamente estoy haciendo el parangón con el fútbol, porque cuando yo he conversado con las personas, te hablan a medias de política, te hablan mucho de fútbol, pero de ciencia nadie habla. Es más, si pusiéramos un micrófono de la facultad X hasta la puerta de la universidad, nadie habla de ciencia. O sea, no se habla sobre matemática, física, una ley. Simplemente salen y empiezan a hablar de manera cotidiana, pero no se ha escuchado a alguien hablar técnicamente de eso, ¿no? Entonces, deduciendo entonces, porque me decías que no hay un instrumento o no conoces de alguno que lo haya aplicado, salvo el tuyo, que ha sido dentro de la universidad. No hay uno que se haya aplicado aquí. Yo tampoco lo he leído, ¿no? Sí. Por lo tanto. Entonces, las instituciones encargadas de ciencia en los diferentes países aplican, sobre todo en países desarrollados, estos instrumentos. Pero lo interesante de este trabajo es que yo apliqué ítems que ya estaban consensuados por la Organización Iberoamericana de Estados, por esa federación y otras instituciones de ciencia de países, estandarizados, en un manual exacto. Y la estandarización ayuda a disminuir el sesgo. O sea, por más que de repente hay un alumno que siempre va a haber, hay un componente subjetivo. De hecho, era la mejor manera de yo poder detectar esto, porque el alcance del estudio era descriptivo.
Entonces hay que contextualizarlo, ¿no? Si es descriptivo, se supone que hay que saber cuántos saben, cuántos no, en frecuencias relativas. Entonces no era un diferente nivel. Pero entonces, con base a esto, pongámonos a pensar si esto se pudiera aplicar en la ciudad universitaria nada más, en el Tambo, para empezar, si alguien más decidiera continuar y aplicar estos ítems, ¿no? Y se pusiera en la esquina, ¿no? Y a las personas que van pasando por ahí, la persona, no sé, que maneja un taxi, un transeúnte, alguien que va al mercado, ¿no? Un señor que está por ahí trabajando, ¿no? Pero que se puede dar un tiempo y uno va, o si te pones en un punto de encuentro masivo, ¿no? Por ejemplo, uno de estos centros comerciales, de tiendas por departamentos, ¿no es cierto? Y pudieras simple y llanamente tomarles un tiempo y hacerte ese trabajo. O sea, ya podrías tener por lo menos una idea de qué es lo que la gente piensa acerca de lo que es ciencia. O sea, el punto sería, a tu pregunta, que podríamos responderla de forma más objetiva si pudiéramos extender la población y la muestra con la que yo trabajé. De hecho, no es un trabajo muy complicado, y sería interesante. Pero también salvando el sesgo de que el instrumento, ya te digo, de repente no la puedan contestar bajo ciertos elementos de control. Porque no es que es como cuando aplicas un examen en un salón de clases y los alumnos esperan los 2 minutos finales para pasarse las claves, ¿no? Y que ahí te das cuenta que tu examen no sirve, pues, ¿no? Al final de cuentas. Por eso es que las investigaciones tienen sus discusiones, tienen sus limitaciones, sus delimitaciones. No, y en ese punto quería llegar a la parte del colofón, ¿no? En ese punto, entonces, ¿se hace investigación aquí? Porque estamos hablando ahora, o de repente no hemos revisado, ¿no? Pero que yo sepa, no hay precisamente gente que se dedique a esto, ¿no? Más bien he visto últimamente en los TikTokers o los YouTubers, ¿no? Que ellos sí salen a las calles, ¿no? Y con una cámara te hacen preguntas, pero con el simple hecho de entretener. O sea, para decir, mira, este tipo no sabe, ¿no? Oye, ¿tú sabes cuánto vale una milla? Y el otro tipo no sabe ni siquiera lo que es una milla y se divierten, ¿no? Pero no lo han puesto a evaluar de esa manera. Entonces, en ese punto, llegamos a esta parte y nos preguntamos, ¿se hace investigación en Huancayo? O sea, y hablo no solamente de las universidades, hay otras instituciones que lo hacen, porque en la universidad se habla mucho de investigación, pero no habrá un ente que en realidad vea si esa investigación es válida o no en función de los instrumentos y todo ello. ¿Se hace investigación aquí en Huancayo, Carlos? Comprendo. A ver, yo creo, sí, de hecho se hace investigación. Te comento hace poco que tengo conocidos en carreras agrarias, ¿no? Que por ejemplo estudian Polylepis incana, que es una planta originaria que crece en las alturas, ¿no? Y están viendo hasta ahora cuál es la mejor forma de reproducción, porque se ha demostrado que esta planta ayuda al proceso de retención de agua y que por lo tanto puede ayudarnos a paliar hasta cierto punto esta escasez que vamos a tener en algún momento por lo del cambio climático. Cuando hablamos de ciencia habría que preguntarnos de qué tipo de ciencia, porque por ejemplo, si yo investigo algo y no sé, por ejemplo en licenciatura, y el mismo tema de investigación lo llevo a maestría, solo que cambio la población, la muestra, ¿no es cierto? Antes fue en el colegio tal X y ahora en el colegio Y, 3 colegios claro, más. Y le aumento unos cuantos alumnos más. Y eso mismo lo utilizo en mi doctorado para poder sacar más población. O sea, ahí voy, que hablemos del tipo de ciencia. La ciencia por naturaleza debe ser disruptiva. Aunque claro, cuando yo digo disruptivo, apela a tener bastante creatividad. Y generalmente la creatividad está asociada a la necesidad de medios. Entonces, hace poco en un artículo de Nature, ¿no? Se comunicó lo siguiente. Se indicó de que ya no tenemos ciencia disruptiva. O sea, se diseña un método, ¿de acuerdo? Y ese método es utilizado por diferentes laboratorios en el mundo para estudiar diferentes virus. Uno estudia el virus A, otro el virus B, otro el virus C, otro el virus D. O todos estudian con esta técnica SARS-CoV-2, pero cambia. SARS-CoV-2 en Perú, SARS-CoV-2 en Colombia, SARS-CoV-2 en Estados Unidos, pero es la misma esencia. O sea, eso no es disruptivo. La esencia de la ciencia es la misma esencia del tipo de música que me gusta, que es el rock. Es contestatario, es revolucionaria. La ciencia así debería ser, pero parece que cuando haces esa pregunta habría que detallar de qué tipo de ciencia hablamos. Hay un ranking que hace Simago, que es una especie de ranking que se basa
en las publicaciones científicas que hay, ¿no es cierto? Un indicador de que haces ciencia, ¿cuál sería? ¿Cuántas publicaciones tienes? ¿Cuántas patentes de invención tienes? ¿No es cierto? ¿Cuántos modelos de, por ejemplo, hacer operacionalizaciones tienes? Esos son los indicadores. Entonces, si tú lo ves, la UNSP no está dentro de las 20 primeras a nivel nacional, y la mejor a nivel nacional no está dentro de las mejores 1000 a nivel internacional. Sí, pero precisamente por eso, si hablamos del tipo de ciencia, correcto, yo voy a lo que es, quiero aterrizar en esto de la cotidianidad, como te digo, ¿no? Entonces, sí se supone, o sea, vamos a deducir que el nivel de conocimiento científico de muchas personas en nuestra localidad no lo han medido, pero podemos deducir que no tiene mucha, tomando en cuenta la investigación que tú haces y en el ambiente que es un claustro universitario. Entonces, en general, digámoslo así, ¿qué podemos deducir de la investigación? Se hace ese nivel con indicadores, acabas de decirlo en cifras, ¿no? Si no está dentro de los 20 y no están dentro de los 1000, entonces quiere decir que no se está haciendo con los estándares que se requieren de otros lugares. Entonces, en conclusión, yo diría más bien que se está haciendo una ciencia a medias, o con lo que se cree, porque quiero entrar aquí, ya en la parte final, como te digo, entrar aquí a esta parte de las universidades, ¿no? Todas tienen una especie de protocolo de investigación, un reglamento para hacer investigaciones, ¿no? Y cada una hace su modelo. Y entonces, si no hay una uniformidad también, estamos entrando esa libertad. Pero ¿qué cosa investigamos? Porque yo he visto trabajos de tesis que son reiterativos y más instrumentalizados. Y chocamos nuevamente con el método, ¿no? Porque no están utilizando lo mismo para todo tipo de investigación. Claro. Por lo tanto, tampoco le están dando apertura a que se varíe el método, por ejemplo. O sea, el aporte metodológico se ha estancado y, como en filosofía siempre decimos los que nos dedicamos a eso, el positivismo se ha enclaustrado en las universidades. Porque si no tiene un resultado concreto, entonces no es un hecho real y no se puede llamar que sea ciencia, ¿no? Es que si te has fijado, por el sesgo que tengo y quizá de poder hacer las cosas un poco más científicas, es que siempre me tengo que circunscribir a la información que tengo de primera mano. Entonces yo puedo deducir con datos, pero por ejemplo deducir acerca de cómo podría ser el nivel de cultura científica de una población es un poquitito arriesgado. Sí podría, pero tengo en realidad, por eso es que te he citado diferentes fuentes, porque a esas me debo circunscribir. Y no significa que sea una camisa de 11 varas, pero sí hay que tener bastante, objetividad, o lo mayor que se pueda, porque uno no puede ser 100% objetivo, ¿no es cierto?, en este tema. Y respecto de lo que es la forma en la que se investiga en las universidades, pues sí, esa falta de estandarización metodológica hace bastante daño, ¿no? Claro. Porque hay un jurado que te dice que X no está bien, ¿no? A pesar de que epistemológicamente está bien, pero resulta que muchos jurados, siendo de una determinada carrera, no manejan mucho epistemología o no manejan mucho metodología de las ciencias en general, pero están ahí. Es más, mucho de los, por experiencia, si te lo comento, cuando hay revisión de trabajos de investigación, muchos lo que hacen es fijarse en comas, en puntos, en detalles, o sea, que no van de fondo, sino van de forma, lo cual no está mal, porque obviamente un trabajo tiene que ser correctamente presentado ante una comunidad que la va a leer. Pero yo por experiencia he visto que se circunscriben a eso. Y cuando quieren dar una observación de fondo, no muchas veces tiene un sustento epistemológico. Porque precisamente eso es lo que también nosotros llevamos cuando hacemos ciencias, la epistemología. Y esto tiene que volver y se tiene que llevar epistemología, así sea carrera de salud, sea carrera de ingeniería, sea cualquier otra carrera que no sea de ciencias sociales, tiene que llevar epistemología porque esto te ubica en el espacio-tiempo y de esta manera puedes hacer una estandarización mejor. Pero si es que algunos docentes no han llevado epistemología, se quieren reunir, quieren crear un consenso, no se va a lograr nada porque hay obviamente limitaciones conceptuales. Correcto, muy bien, entonces yo me quedo entonces con la pelota botando ahí, ¿no? Porque habría que hacer un trabajo entonces para la cultura científica. Lo que yo tengo, y sí voy a deducir, es con mucha gente que he conversado, sí sé que nos falta mucho de cultura científica. Creo que tu trabajo comentado al inicio nos da una noción dentro de la gente que se supone debería saber, ¿no? Ya te imaginarás
cómo estamos los demás, digo, ¿no? Porque yo soy docente de carrera, pero imagínate un ingeniero, un médico, ¿no? Imagínate un abogado, o sea, sea el nivel o la forma de ciencia en la que estén, ¿cómo tendremos esa cultura científica, ¿no? Entonces, Claro. buen punto, y has terminado justamente con la conclusión que te iba a pedir, ¿no? La epistemología es importante en cualquier ámbito científico para poder tener mínimamente nociones de qué hacer y de teorías acerca de la ciencia, ¿no? Yo espero en una próxima oportunidad poder conversar contigo, Carlos, respecto de esos temas y ya tengamos algún dato más sobre nuestra región, ¿no? Busquémoslas por ahí porque las que yo veo son demasiado generales, ¿no? Ujú. Pero no hemos especificado algunos criterios que nos pueden ayudar mucho a que las personas que nos ven puedan de alguna manera, digamos, conocer un poco más sobre eso, que es importante y seguramente ya lo volveremos a ver ya en los colegios, por ahí, lo volveremos a ver en generales. Carlos. Sí, bueno, quiero nuevamente agradecer la invitación y quiero terminar, por ejemplo, existen en los colegios algo que se llaman clubes de ciencias, ¿no? Que está bastante relacionado con lo que son las ferias, aunque alguna vez conocí a alguien con todo el criterio del mundo y le doy la razón que dice, ¿cómo le van a llamar feria? Esto no es como la feria de Huancavelica, donde vas y vendes cualquier objeto por ahí, ¿no? Entonces, quizá va a cambiarse ese nombre también, ¿no? Hacerlo un poco más objetivo, más concreto, más aterrizado. Más formal. Pero sí, más formal. Y resulta que hay un registro de cada colegio, ahí existe la libertad de que puedan tener su club de ciencia. Y bueno, aquí sí hay un dato optimista, no haciendo significar que cantidad obviamente siempre es mejor, pero Huancayo tiene muchos más clubes de ciencia a nivel nacional inscritos en Concitec. Entonces, ahí hay algo que investigar, ahí hay algo que hacer, porque eso es un indicador de que o los profes, o los alumnos, o los dos están intentando hacer ciencia, pero quizá no se les está dando las herramientas para poder salir y poder mencionarlos, por ejemplo, acá. Sería muy bueno poder conversar de eso si es que se da la oportunidad. Gracias, Carlos, por haber estado en Conversando. Muy bien, nos despedimos hasta otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego.